¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Desde lo más profundo de mi ser, que es el sentir de Dios y no mío, para que toda la gloria sea de Dios, deseo con todo mi corazón que el conocimiento de la verdad les dé un fruto de temor, un fruto de entendimiento y sean salvos. Yo le doy gracias a Dios por su paciencia, por su misericordia, porque cada día al pueblo, cada día a sus hijos, nos abre el tercer cielo para los que salimos a buscar con hambre y con sed de justicia, tengamos el maná, tengamos esta bendita palabra que es fiel y que nunca ha sido de dejar derramada a los que venimos con temor y temblor, a los que venimos con un corazón contrito y humillado delante de Dios, a los que venimos con la certeza de que va a haber un juicio y con la esperanza de las riquezas y de las bendiciones de la vida eterna al que venzca, y que para ello Dios nos ha dotado y nos ha dejado la mesa puesta para echar mano mientras estemos aquí en el mundo, pero no somos del mundo, mientras estemos en este cuerpo humano, para guardarnos de la muerte, del engaño y de la mentira. Así que bienvenidos a todos los suscriptores, a todos los seguidores, a los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso, a los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, para que dé un fruto de vida. He pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas, a los poquitos que venimos a escuchar, continuemos con la enseñanza número 12 de los libros en el Antiguo Testamento de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Hermano y hermana, ayer empezamos a ver, y antier, desde que Ana dejó a Samuel para consagrarlo a Dios en el templo, hemos visto simbólicamente el discipulado, la consagración, el crecimiento del joven Samuel, y hemos visto proféticamente, mediante la iglesia, mediante un sacerdocio, cómo Samuel fue creciendo hasta que Dios le permitió practicar un ministerio en su casa. Y una vez que Samuel fue probado y Dios lo encontró fiel, entonces por primera vez Samuel empezó a conocer la voz de Jehová para tener una comunión personal con Dios, que de igual manera recordemos que lo que nos enseña Dios en su bendita palabra son profecías, y aquí está la verdad para que nosotros podamos tener el entendimiento como hijos suyos, como pueblo suyo, cómo podemos obtener las riquezas que Dios nos ha dejado puestas en el Nuevo Testamento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la mayor riqueza que alguien que tiene
la cabeza de Cristo Jesús, que tiene el entendimiento, como dijo Dios por medio de Pablo, corran con paciencia la carrera, puestos los ojos en el galardón. Y no hay mayor galardón o regalo, porque galardón significa regalo, para el ser humano que tener el privilegio de ser un siervo, de tener un ministerio, de tener un don para tener una comunión íntima con Dios y poder hacer conforme Dios nos mande. Bueno, entonces en el versículo 11, una vez que Elí le ayudó a Samuel y la tercera vez le dijo, cuando te vuelvo a hablar, dile, heme aquí, soy tu siervo, te escucho. Ya lo vimos. Y Dios le empezó a hablar cuando Samuel obedeció a Elí. Y en el 11, cuando le habló Jehová por primera vez, fíjese bien lo que le dijo. Jehová le dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel. A quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Como le decía yo ayer, bendito hermano y bendita hermana, que ya no me alcanzó el tiempo para profundizar esta bendita palabra. Mire, Dios no le dijo, Samuel, qué bueno que te consagraste, qué bueno que llegaste a esta altura, qué bueno que no te saliste del templo, qué bueno que eres obediente. No, hermano. Mire, claro que a Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, no hay mayor alegría y mayor gozo que ver a un hijo obediente. Pero los hijos obedientes sabemos que las riquezas provienen de Dios y que nosotros no le podemos dar nada a Dios. Como seres creados, nos creó para depender de Él al 100%, para tener la necesidad de una comunión íntima y todos los días pedirle lo que necesitamos, para lo cual fuimos creados, espiritualmente hablando. Así que Dios le voy a dar una alegría, pero nosotros le tenemos que dar gracias a Dios y no Dios a nosotros. De nada, al contrario. Dios nos hizo para participarnos de todas sus bendiciones y todas sus riquezas, y bíblicamente lo que más ama Dios en todo el universo es a los que le aman, es a su pueblo, es a sus hijos. No hay bíblicamente otra cosa en la que Dios ponga más atención o ame que a sus hijos y a los ángeles. No lo hay, no lo existe. Así que de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, así como también le hizo saber por primera vez que Dios le habló a Samuel, la ira que contenía, para que lo hiciera saber lo que iba a provenir a el pueblo de Israel, porque también pecaba todo el pueblo de Israel, y al sacerdocio. Por eso, fíjese bien, y dijo, heme aquí, en el 11, Jehová le dijo, he aquí, y fíjese bien, haré yo una cosa en Israel. Ahora, haré. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que toda la voz de Dios es profética. La palabra voy a hacer es algún evento que todavía no haya ocurrido, pero que cuando lo dice Dios, no dudemos ni por un segundo que va a acontecer todo lo que Dios nos enseña, sea para bendición o sea para maldición. Porque toda la bendita palabra está llena de profecías, tanto de bendiciones como de maldiciones. En este caso, vamos a ver la maldición. De igual manera, el amor de Dios es bíblicamente el que nos quite un velo y el que Dios nos dé la enseñanza de la verdad para tener temor. Así de igual manera, la bendita palabra nos enseña que Dios amó a un hombre llamado Noé.
en el Antiguo Testamento y que el amor de Dios fue que le profetizó la maldición que iba a venir de destrucción, y el amor que Dios le tuvo a Noé fue que le dio instrucción para que él no fuese participante de las maldiciones que Dios ya había resuelto para todos los inicuos y los impíos de aquel entonces. De igual manera también, bendito hermano y bendita hermana, los que hoy tenemos el privilegio de que Dios nos hable, de que Dios nos ame, los que tenemos el fruto, como Samuel, de una consagración, de la cruz, de una santidad, Dios nos da revelación de los tiempos y de lo que está aconteciendo en el planeta Tierra y lo que está por acontecer. Bien, y aquí yo haré una cosa en Israel, y en Israel dice, en su pueblo, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos, le retiñirán. A quien oyere, porque vamos a ver maldición. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, que el amor de Dios muchas veces nos habla y nos da a conocer la maldición para que haya un fruto, para que me retiñan los oídos, para que me arrepienta, no para que me pierda. Las profecías, y cuando Dios permite el amor por medio de un siervo para comunicar, es con una esperanza que Dios tiene, un arrepentimiento y una entrega. Dice, aquel día, y empieza a profetizar Dios a Samuel, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y así, bendito hermano y bendita hermana, yo le doy gracias a Dios, porque de igual manera, cuando Dios me amó, cuando tuve un crecimiento, cuando Dios me vendó, cuando Dios me sanó, cuando fue mi enfermero, una vez que me dio un crecimiento, entonces escuché su voz y lo primero que escuché fue lo que Dios tenía preparado para los impíos, para los inicuos. Y así le está dando a conocer. Y yo le doy gracias a Dios que me haya hablado de esa manera cuando me empezó a utilizar Dios, porque en la bendita enseñanza de Dios, en la bendita palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, el temor. ¿Cómo se da ese fruto? ¿Cómo puede venir el temor? Para concordar esta cita bíblica, para profundizarla, hermano. ¿Cómo puede venir el temor? Bueno, el temor no me va a venir a mí si no hay alguien que me diga del peligro. Un ejemplo. Yo llego, a mí me encanta nadar, o me encantaba nadar, porque ya no estoy ahorita en una prueba en una silla de ruedas. Me encantaba nadar en el mar. Me fascinaba. Y en cada lugar, antes de ser cristiano, donde yo llegaba, sea el estado de Veracruz, de Guerrero, a un río, siempre nadaba. Ahora, imagínense que yo llegue a una playa, ¿verdad? Y que me vaya a meter y alguien me diga, ¡ey! O me sirve con el guardacosta. Y le diga, ¿qué pasó? Deténgase. ¿Por qué? Porque está infestado de tiburones ahí adentro. Y la gente que se ha metido ha sido devorada. Ahora bien, un guardacostas nativo de ahí, si yo le creo, pues de tonto me voy a meter, voy a tener temor y voy a ser sabio. Voy a ser sabio y esa sabiduría me va a dar vida. De igual manera, cuando vengo o antes de tener el privilegio de no haber sido hijo de Dios, antes de que no tenía yo ese privilegio, dice la palabra que estaba yo en ignorancia, muerto, en agobio, nadando con tiburones y siendo devorado. Pero una vez que Dios me rescató y me amó, entonces me empezó a dar con la verdad
revelación de que el pecado paga un salario y es la muerte. Me empezó a decir, esto te es lícito y esto no te es lícito. Me empezó a decir que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios. Que la amistad con este mundo es muerte, es pudrición y es maldición. Ahora yo creí en la verdad. Yo creí en la verdad. ¿Y qué pasó? Si creí, no me metí al mar. No hice. Y eso me ha hecho sabio. ¿Por qué me ha hecho sabio? Porque dice que el principio de la sabiduría que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Por qué? Porque la sabiduría, ¿qué es? La sabiduría es el conocimiento de la palabra, el discernimiento de la palabra de Dios, que es espiritual. Ahora bien, le explico. ¿Quién es el que me da a dar a conocer, el que me traduce este lenguaje que es espiritual y no es carnal? ¿Quién es el que me da entendimiento? La presencia de Dios. Recordemos que en la antigüedad el primer pueblo no tuvo la riqueza que nosotros tenemos de Emmanuel con nosotros, o Dios con nosotros, que su espíritu sería derramada a toda carne. Esto vino no por obras, vino por el amor de Dios y por medio del sacrificio y de la entrega voluntaria de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida y su sangre. Nos limpió de pecado para que pudiera habitar el santo, 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 que no habita con pecado, y pudiera venir a habitar dentro de nosotros, el cual bíblicamente no hay descripción para este regalo inmerecido y para la grandeza y para todas las riquezas que nos trae en nuestras vidas. Una de las muchas es el discernimiento de la bendita palabra, el entendimiento de la bendita palabra, como lo dice en Corintios, que el Espíritu todo lo escudriña y el Espíritu nos da entendimiento y discernimiento de lo que es de Dios y de lo que es del diablo. Ahora bien, si yo vengo a la palabra y Dios me dice que el pecado paga un salario, que no me meta al mar que es el mundo, que hay tiburones, que hay leones, que hay tigres, que hay víboras, ¿verdad? Como Satanás, el león rugiente, tengan cuidado porque está como un león rugiente. Y yo le creo a Dios y tengo fe y me guardo, entonces no contricto el Espíritu Santo, no apago el fuego y tengo el fruto de entender la palabra cada que voy a una iglesia verdadera o cada que leo y le pido a Dios que me dé entendimiento. Y así se va haciendo sabio. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, pues le dije esto porque aquí Samuel, cuando estaba escuchando la sentencia, cuando está escuchando lo que le va a venir al que no guardó el pacto como sacerdote, como ministro, pues vuelvo a repetir, hay dos frutos. Uno que me causa horror, pero a la vez es una riqueza, porque ese horror de escuchar y de ver me trae el fruto de temer y de guardar. Yo le digo muchas ocasiones a Dios en mi oración, cada mañana: Padre bendito, gracias porque me has permitido la riqueza de poder ver cómo has dejado a los que no guardaron el pacto, cómo los has dejado en el mundo, cómo los has dejado hollados, cómo los has dejado en cenizas, cómo no tienen entendimiento, cómo están ajenos, cómo están con un espíritu de estupor pensando que el cristianismo que llevan es verdadero y luego van a ir al lago de fuego. Te doy gracias, Señor, por permitirme ver ese horror, ese terror y a la vez esta riqueza para guardarme y temer. Entonces dijo: he aquí yo haré una cosa a Israel, 12. En aquel día yo cumpliré contra. Cuando escuchamos la palabra contra, cuidado, porque la palabra contra es ser enemigo de Dios. Contra. Hermano y hermana. El primer adversario, la palabra adversario se llama enemigo. El primer adversario, el primer enemigo
que se echó a Dios en contra fue un querubín llamado Lucifer, que fue creado desde sus inicios para bello y para una obra. Pero este ser transgredió la ley angelical, la ley que tenía de Dios, la transgredió y en automático se volvió enemigo y en contra Dios de él. Y también Satanás en contra de Dios. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, sabemos que este ser trajo a la creación de Dios engaño para que Dios estuviese en nuestra contra y fuese nuestro enemigo por siglos. Porque por siglos Dios permitió al adversario el tener el imperio sobre el ser humano. Pero nuestro Señor Dios, por su grandeza y su misericordia, enviando a su Hijo y Cristo Jesús nuestro Rey como ofrenda, nos reconcilió para que Dios no estuviera contra nosotros, como está con los seres humanos que no han creído y que están en maldición y que están en principios de dolores de parto. Y para que Cristo Jesús nos trajera una reconciliación para tener paz con Dios y que no fuera contrario a nosotros. Así que bendito hermano y bendita hermana. Claro que cuando Cristo Jesús me reconcilió, me dijo, ten temor, guarda esto porque yo te reconcilié y también te enseño que si quieres que Dios sea tu enemigo, sea un hijo desobediente y peca para que Dios esté contra ti y seas acreedor a todas las maldiciones que están escritas en toda la Biblia para los falsos sacerdotes, o más bien, para los infieles. Entonces, aquí dice, yo cumpliré contra, ahí está la palabra contra Elí, todas las cosas que he dicho sobre su casa, que ya lo vimos, ¿verdad? Le dijo, y ya vimos la maldición en enseñanzas pasadas, cómo maldijo Dios a Elí, a sus hijos y a toda su descendencia. Que les iba a quitar sabiduría, que les iba a quitar ministerio, todo. Y que ninguno de su casa iba a tener bendición. Y que iban a mendigar por pan. Dice, y le mostraré, todas las cosas que he dicho sobre su casa, fíjense, desde el principio hasta el fin. Porque cuando vimos nosotros a los que van dando un seguimiento, todas las maldiciones que Dios permitió decirle a Elí por medio de los dos varones que Dios mandó, no fue una, fueron muchísimas maldiciones. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que alguna profecía, tanto para mal o para bien, que Dios profetice según la obra y la conducta de cada uno. Maldición para los pecadores, bendición para los justos. Y no hay, por ejemplo, para el justo hay multitud de bendiciones. Para el impío hay multitud de maldiciones. Y cualquiera que Dios deje de cumplir. Así le doy testimonio. Yo como justo, todas las riquezas y todas las promesas que Dios me hizo, cada que me daba un mandamiento para alejarme del mundo y me daba una promesa, quiero decirle que no hay una sola que Dios me haya dejado de cumplir, porque si me hubiera dejado de cumplir una, sería una palabra de mentira. Y la palabra es de verdad. De igual manera, todas las maldiciones que Dios profetiza para los que quieran ser incrédulos, no hay una sola maldición que no se deje de cumplir. Porque si hay una maldición y hay 100 maldiciones y Dios me da 98 y 2 no, ya mintió. Entonces por eso dice que lo que Él predijo para él y para sus hijos, lo iba a cumplir, todavía no se cumplía desde el principio, desde que llegaron los varones a decirle hasta el fin. Dice en el versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe.
porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Llegamos a este versículo que no habíamos visto, pero que Dios, a los que van dando un seguimiento, me permitió decir cuál era el pecado tan grave y tan enorme que Elí hizo, porque Elí estaba sin pecado. Este varón no pecaba. Este varón no hacía lo que hacía Ovni y Fines. Pero el pecado de él fue no quitar a sus hijos, no darles un palo fuerte, no decirles el pecado tan grave que estaban haciendo, y por consecuencia estaban contaminando también a todo el pueblo de Israel. Ahora, y le mostraré, dice en el versículo 13, que yo juzgaré su casa para siempre. Hermano y hermana, la palabra juzgar. Hay enseñanzas sobre eso y a mí Dios me permite profundizar por su bendita presencia y para su bendita gloria cada enseñanza. Alguna ocasión Cristo Jesús dijo, la venganza es mía. Ustedes no busquen venganza, la venganza es mía. Y también nos enseña que Cristo Jesús va a juzgar al mundo. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Y la palabra juzgar viene de un juez. Y un juez tiene la obra de que cuando alguien del pueblo transgrede una ley, está un juez para determinar el castigo que va a determinar para el transgresor de ese pueblo o de ese país según el delito que haya hecho, ya sea en algún país donde haya pena de muerte, ya sea en algún país donde haya años de cárcel, o ya sea en un país donde haya una multa, etc. Ahora, aquí hay un pecado que no es perdonado y que es de muerte. Primeramente, los que hemos alcanzado un ministerio puesto por Dios y que somos piedras de tropiezo para su pueblo, ese pecado no es perdonado. Ese pecado es de muerte. Bueno, entonces, fíjese bien, yo voy a juzgar, porque el juicio es de Dios y de Cristo Jesús. Dice, ¿y con qué va a juzgar? Porque sí, un juez, por ejemplo, aquí en México, en la ciudad donde yo estoy y en la mayoría del mundo, cuando uno transgrede una ley, va a la autoridad correspondiente y la autoridad tiene que abrir un libro donde está la ley constitucional y le tiene que decir el número de ley y la ley que él violó. Y le dice así, el artículo constitucional 263 de la ley dice que todo aquel que tomase de lo ajeno en una casa, entonces la pena, si es primo delincuente, será de tantos años. Y la ley lo dice, el juez tiene que juzgar con la ley y tiene que hacerle saber al transgresor cuál fue el delito que cometió. De igual manera, recordemos que el día del juicio final, cuando Cristo Jesús juzgue, hay una enseñanza en el Nuevo Testamento que nos habla del juicio y que Cristo Jesús dice a los que están a su izquierda, por cuanto no me diste un vaso de agua y me viste sediento, por cuanto me viste en la cárcel y no me fuiste a visitar, porque cuanto me viste enfermo y no me visitaste, porque cuanto me vistes desnudo y no me vestiste, porque cuanto me vistes descalzo y no me calzaste. Y le van a decir los de la izquierda, que representan a Elí, Señor, ¿cuándo te vimos? Y Jesús les va a decir, porque cuanto se lo hacías a mi pueblo de Israel, porque cuanto se lo hacías a estos más pequeños que tú, que son los discípulos, ¿verdad? Que no han alcanzado el misterio, me lo hacías a mí, a mí. Así, bendito hermano y bendita hermana, nos va a juzgar con su palabra, porque la bendita palabra nos enseña, apacienta mi rebaño, cuida mi rebaño, no te sientes a comer con borrachos, conságrate, etc. Ahora, aquí, yo juzgaré
su casa para siempre. Ya. De igual manera, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en Éxodo capítulo 20, cuando habla Dios y da los mandamientos a su pueblo, a mí me impacta la voz de Jehová donde dice: y al que transgreda mi ley, lo maldeciré hasta la tercera y cuarta generación de su descendencia. Así lo dice. Lo maldeciré hasta la tercera y cuarta generación. Pero al que guarde mis palabras, yo le multiplicaré y le bendeciré hasta también por sus generaciones. Así que, bendito hermano y bendita hermana, esto es muy importante, porque si yo, por ejemplo, soy un sacerdote que transgredió el mandamiento y el pacto de Dios y lo transgredió, y soy un sacerdote que Dios me quitó su presencia y me dio el justo castigo de mandarme un espíritu de estupor para que yo piense que sigo siendo cristiano, que estoy hablando la verdad, y me haya entregado a Satanás sin darme cuenta, pues todas las generaciones de esa iglesia que Dios me permita predicar, los voy a hacer doblemente hijos del infierno, y les voy a predicar mentira y van a ser hijos del diablo y no de Dios, y van a estar malditos todas las generaciones, porque de igual manera, si en esa congregación yo levanto falsos representantes pensando que estoy en la verdad, esos van a enseñar también mentira y mentira, porque escrito está también en el Nuevo Testamento. Dice, yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Aquí está, por la iniquidad que él sabe. Ahora, ¿quién le dio el conocimiento? Estos dos varones, que claro que Elí tenía el conocimiento, pero cuando uno empieza a pecar, muchas veces se endurece nuestro corazón, nos quedamos con un velo y ya no nos damos cuenta dormidos de nuestro pecado. Pero cuando viene alguien a despertarnos, o cuando viene Dios a juzgarnos, se nos dice perfectamente bien por qué viene la maldición o por qué vamos a ir al lago de fuego. Así que a Elí ya le había dicho Dios por medio de los dos varones cuál era su iniquidad. Y la palabra iniquidad es que con el pacto que yo tengo como ministro y sé qué es lo que debo de hacer y de qué me debo de guardar, y no cumpla yo al pie de la letra su bendita palabra, soy inicuo. Como en Efesios, ponga mucha atención, porque ya le dije que Elí no pecaba personalmente, él estaba consagrado, él hacía todo lo que Dios mandaba en su templo, tanto que hubo un fruto con Samuel. Así, recordemos que en Efesios dice, yo sé tu arduo amor, yo sé que permaneces en mi doctrina, yo sé que abundas más y más en dar testimonio y en esta obra. Yo sé tus obras, vas bien, Efesios, pero tengo algo contra ti. Vemos un pueblo que estaba consagrado, que no pecaba, que estaba en la cruz, que estaba en la obra, Efesios, pero tengo algo contra ti. Escribe al ángel que está en Efesios, al representante, que has dejado tu primer amor. Había descuidado una comunión íntima, porque el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, y amar al prójimo, que es el segundo. Pero yo no puedo descuidar el primer mandamiento, y amar a Dios también. Hay muchas iglesias que piensan que ya están muy fortalecidas y empiezan a mermar en la oración, y empiezan a no tener una comunión íntima con Dios, y a pedirle y a rogarle. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Arrepiéntete, si no voy a venir y voy a quitar mi candelabro. ¿Qué dice en Primera de Juan? Dice la bendita palabra que el que dijo no matarás, también dijo no hurtarás. Y que si yo no mato pero hurto, me hago transgresor de toda la ley. Porque para los ministros debemos de cumplir toda la ley. Y de igual manera,
yo tengo el mandamiento de Dios de estar en la cruz, de no pecar, pero también tengo el mandamiento que si dentro del cuerpo de Cristo Jesús me encuentro con alguien que está poniendo tropiezo, que está metiendo el garfio, que está comiendo la carne a su antojo y no lo estorbo y no lo quito, me es un pecado grave. Entonces, aquí hay este pecado, ¿verdad? Que generalmente se da mucho hoy en las iglesias, en la mayoría. Porque ya le dije, bendito hermano, cuál fue el pecado de Ovni Fines. Ahora fíjese bien, él sabe, dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ahora, sus hijos han blasfemado a Dios. Y yo quiero decirle, bendito hermano, que todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, blasfemar es mentir. Sus hijos han blasfemado a Dios. Bien. Bíblicamente hay una verdad y una mentira. No hay más, ¿eh? No hay términos medios. Verdad y mentira. No hay para más. Un señor tiene la mentira y otro señor tiene la verdad. El señor que tiene la mentira, que es Satanás, siempre blasfema diciendo, no es cierto que vas a morir. Tú come de este árbol. Y blasfema contra la palabra y contra la verdad de Dios. Ahora yo, de igual manera, si yo, bendito hermano y bendita hermana, que tengo la bendita riqueza de Dios y su bendita misericordia, que me ha guardado en este ministerio 17 años, de dar todos los días su bendita palabra, y lo exalto a Él, porque por mí no es. Yo sin Dios soy un animal. Si yo no tengo temor, y si yo descuido una área, y no tengo temor de mí mismo, y me descuido, y empiezo, yo sé, bendito hermano y bendita hermana, que se me sale el Espíritu Santo. Y en ese momento, aunque yo diga nunca voy a blasfemar, me entra el adversario y empiezo a predicar en contra de la verdad. Quiero darle un testimonio, no voy a decir nombres, de un pastor conforme al corazón de Jehová que predicaba con denuedo y que se le invitó a uno de esos retiros, no me acuerdo cómo se llaman, lo que hacen muchos cristianos de irse un fin de semana a un lugar, que eso no es bíblico. Se me olvidó cómo se les llama, ¿verdad? A un avivamiento, ¿verdad? Cuando este representante sabía que el árbol se conoce por sus frutos y sabía que quien estaba diciendo eso no era bíblico, pero él fue desobediente y lo convencieron y fue. Cuando él regresó, porque allá meten demonios, allá hacen conjuros al diablo para meter demonios, cuando él regresó, empezó a decirle a la congregación donde él enseñaba que se arrepentía de haber enseñado tanto tiempo sobre la cruz, que no era cierto, que Dios amaba, que la salvación no se perdía, y vino a blasfemar contra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es verdad y Satanás es mentira. Así que yo soy un instrumento para... Yo me he encontrado con muchísimos, no uno, con muchísimos que se jactan de ser cristianos, que me han dicho, no, en algunas cosas sí estoy de acuerdo contigo, pero en otras no. ¿Cómo que tú enseñas que no las escuelas? ¿Cómo que tú enseñas no al trabajo? ¿Cómo que tú enseñas? Bueno, todos aquellos que me han dicho eso y que han enseñado eso están blasfemando contra Dios. Porque yo lo enseño con la Biblia y con la Biblia siempre sustento cada enseñanza que Dios me permite sobre la cruz, sobre una integridad
siempre. Entonces, yo soy un instrumento. Entonces, o somos piedras de tropiezo o somos piedras para edificar. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, y le vuelvo a profundizar el por qué la ira de Dios. Mire, meditemos. Yo se lo voy a decir y le voy a descubrir algo como siervo de lo que Dios me ha dado, me ha compartido, del temor que tengo y de todo lo que me ha dado de comprensión. Entra el pecado al mundo por un hombre llamado Adán, y por el pecado entra la muerte y se echa a perder para lo que Dios nos creó, y entra un engaño y una mentira. Y Dios, en su amor, en vez de molestarse, en vez de dejarnos, en vez de abandonarnos o en vez de reaernos y hacer otra creación, no lo hizo porque ya estábamos predestinados por Adán y Eva para nacer desde antes de la fundación del mundo. Por Dios. Ahora, en su amor, no nos abandonó y Dios permitió en su sabiduría. Fíjese bien lo que le voy a decir, hermano. Por cientos de años, por más de 1000 años, escoger a un hombre para sacar toda una descendencia, ese hombre llamado Abraham, con el cual Dios hizo, para sacar un pueblo y para que de ese pueblo Dios hiciera profetas, para dejar profecías, para dejar una ley, para dejar historias vivas de conocimiento, y durante siglos, en su amor, preparó con sufrimientos, con guerras físicas, con sombras, con ejemplos terrenales, preparó por más de 1000 años para que cuando estuviese escrito todo y sus tiempos perfectos en su sabiduría, pudiera venir Cristo Jesús a regresarnos lo que habíamos perdido por medio de su amor, por medio de despojarse de su Hijo y darlo y dar su vida, y Cristo Jesús ofrecerse voluntariamente, y que luego Dios nos haya encargado esta enorme salvación que Él hizo no en un día ni en 3 días, sino lo hizo en miles de años. En miles de años. Y que a mí me haya sacado, me haya dado un pacto y me haya dado el privilegio de edificar, de dar testimonio y guardarme del pecado para no echar a perder toda esa obra de miles de años, para no echar a perder el sacrificio de su Hijo y el sufrimiento de Dios, y que yo haga lo contrario y blasfeme contra la verdad. Estoy echando a perder toda la obra y todo el amor que Dios. Imagínense si no va a tener ira. Imagínense. Ahora, también lo que le acabo de decir, bendito hermano y bendita hermana, imagínense la obra tan grande que Dios nos ha confiado por medio de la santidad, por medio de una transformación que nos dio, y para eso nos dio la llenura del Espíritu Santo, para edificar, para guardar, para... Y eso ya depende de cada uno. Es cualquier cosa, porque la verdad, dijo Cristo Jesús, mi palabra, la verdad los hará libres, y la verdad está en la Biblia, y todo lo que yo he hablado es con la verdad. Y los que empiezan a meter el yo creo, el yo pienso, no, yo entiendo la palabra de diferente manera que tú, es porque pecaron, porque nosotros debemos de tener un solo lenguaje, debemos de tener un sentir, debemos de hablar una misma cosa. No lo digo yo, ahí está la bendita palabra, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasó cuando Dios escogió a Pablo? Y Pablo, Dios lo permitió alejarse por 13 años o más en un desierto para que Dios lo preparara y le permitía practicar el ministerio. Y una vez que Dios lo formó, se presentó a los apóstoles que siguieron a Cristo, a Juan, a Pedro, y cuando que Pablo no los había visto ni habían tenido una comunión con ellos. Y cuando Dios le permitió a Pablo tener una comunión
Y estos que eran los baluartes, así lo dicen Gálatas, que eran los baluartes de la iglesia, y lo escucharon. Entonces le dieron la diestra en señal de que tenía el Espíritu Santo y tenían un mismo lenguaje y enseñaba lo mismo. Y nada más le dijeron, nada más no te olvides de los pobres. ¡Pah! Un mismo lenguaje. Quiero decirle que los que temen, que los que están en la cruz, que los que no jugaron con Dios y tienen temor, ¿qué creen? Que hablamos un mismo lenguaje, que decimos amén a lo mismo, y todos aquellos que han cabeceado, que han metido su razonamiento, o fueron incrédulos, o se dejaron rascar el oído, han blasfemado con las enseñanzas de Dios y de Cristo Jesús. Entonces, aquí está. Sus hijos han blasfemado a Dios y Él, fíjese bien, y Él, dice al final del 13, y Él no los ha estorbado. ¿Qué le dije que tenía que ver? ¡Sáquense de aquí! La casa de Dios es sagrada. No echen a perder sus sacrificios. ¡Sáquense! Porque Dios nos ha encomendado apacentar a su rebaño, cuidar a su rebaño. Es la hija de Sión, es su hija. ¡Cuidado! ¡Sáquense de aquí! No los estorbó. Bueno, dice en el versículo 14, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Fíjense bien, ponga mucha atención. La palabra es profética. Muchos dicen, esto fue ya en el Antiguo Testamento, son los que pecan, son los que quieren justificarse y no tienen temor a Dios, porque la palabra está viva. Y dijo Dios que todo el Antiguo Testamento era una sombra, que eran profecías, que todas las historias vivas que Dios permitió fue proféticamente para el día de hoy. Ahora, fíjense bien. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí. Juramento. El jurar. ¿Qué significa en la Biblia un juramento? Bueno, un juramento, bendito hermano y bendita hermana, termina con un conflicto y se cumple. Le explico. Vamos a suponer que yo sea deudor de una persona que me prestó dinero y me ha venido a cobrar 5 veces y yo no le he pagado. Y que este venga ya con la autoridad, con documentos que yo le firmé para llevarme a la cárcel o para quitarme mi casa. Y que yo le diga, yo sé que ya no me crees, yo sé que te he dicho que te voy a pagar muchas veces, pero por favor, dame oportunidad un mes más y te juro, por mi madre, por mi esposa que se muere, le voy a jurar por algo que yo más quiera, ¿verdad? Te juro que si no te pago que se muera o que le venga una maldición. Y de ahí dice la palabra que con el juramento se puede acabar un conflicto, hermano. Porque el que jura por algo lo tiene que cumplir. El primer pueblo cuando juraba tenía que cumplirlo si no le venía la maldición. Ahora, claro que a Dios no le va a venir ninguna maldición, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Pero cuando Él dice que jura, es que no dudemos ni por un segundo, que lo que está jurando Dios lo va a cumplir. De igual manera también, bíblicamente, hay juramentos de Dios para bendición. Porque Dios, cuando hizo un pacto con Abraham o Abraham, también le juró bendiciones si él dejaba parentela, si él se sujetaba, también con juramento le dijo que iba a tener una descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y Abraham con ese juramento creyó y Dios cumplió. Así, bendito hermano y bendita hermana, también sabemos y vamos a ver mediante esta bendita palabra viva que lo que Dios profetizó a Elí por medio de estos dos varones, vamos a ver cómo se cumple la profecía, porque aquí en Primera de Samuel nos va a describir cuando le vino la maldición a Elí, a sus hijos y a su descendencia. Lo vamos a ver.
Bueno, entonces dice, por tanto yo he jurado en el versículo 14. Y los incrédulos, pues bueno, de igual manera también lo que Dios le dijo a Adán y Eva, no comerás de ese árbol porque el día que mueras morirás, se cumplió. Yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Expiada. Expiada es limpiada. Jamás. Jamás. Ya, como dice la bendita palabra en Hebreos capítulo 6. Dice así, que los que una vez fueron iluminados, o sea, iluminados es la llenura del Espíritu Santo, los que una vez fuimos luz, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea, de un ministerio, y recayeron, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Solo dice en el Nuevo Testamento, no lo digo yo, hermano, y recayeron. Ahora, la palabra recaer, ¿qué es? Bien, yo como representante puedo resbalar, puedo tropezar, puedo cabecear. Pero si viene alguien a reprenderme, a exhortarme, a amonestarme, como lo hizo Natán con David, y me arrepiento y le pido perdón a Dios, es que yo con el pecado caí. Pero si yo vuelvo a hacer el mismo pecado, es recaer. Y el que practica el pecado es del diablo. Hay pecado que no es perdonado, y sobre todo en el ministerio. Ya no voy a hablar de los discípulos. Los discípulos sí pueden ser perdonados más veces que nosotros, pero nosotros no. Si recaemos. Ahora, aquí dice en Hebreos 6 que es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. Y está escrito con juramento. ¿Qué está diciendo? Que nunca más. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, medite. Mire, a mí me da mucho coraje y a la vez risa a todos esos pastores que se están acusando en YouTube. Y miren esa iglesia, miren esa falda, miren cómo bailan, miren qué provocativas. Y miren el pastor, ¡ay! Arrepiéntase, pastor Alducin, arrepiéntase, pastor Chuyo Olivares, arrepiéntase, pastor David Damon, arrepiéntase, Paredes. No hagan eso, que hermano y hermana, por favor. La mayoría de ellos ya no tiene perdón, ya están malditos. Ya no le puedo echar pelas a los cerdos, porque se van a volver contra mí, las van a pisotear. Las perlas es decirles arrepiéntase, ya tuvieron oportunidad. Entonces no se puede, hermano. Ya cuando no se arrepintieron, ya cuando no tienen, ya cuando quedaron malditos, bueno, apartarnos de ellos nada más, ¿verdad? Entonces ya está escrito, no hay expiación, no hay perdón. No será expiada, fíjese, ni con sacrificios ni con ofrendas. Por eso la bendita palabra nos dice y nos enseña, ¿verdad? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre dábamos palabras en las plazas. Y les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, hay muchas iglesias que siguen hablando disque del bautizo, disque del evangelio, disque del camino, y aparentemente trabajan, pues aunque estén trabajando, todo lo que están haciendo va a ser en vano, no les va a servir de nada. ¿Por qué? Porque escrito está. Porque los sacrificios y las ofrendas es cuando nosotros estamos trabajando para traer gente a una congregación. Pero de igual manera, esa congregación Dios ya la dejó maldita, disfrazada como ángel de luz, ya la dejó maldita con lobos rapaces y por fuera como ovejas, ya la dejó maldita. Dice, y Samuel estuvo acostado cuando escuchó esto hasta la mañana. Y abrió las puertas de la casa de Jehová como siempre, porque se abrían para todos los que iban con hambre y con sed de justicia, y Samuel temía descubrir la visión a Elí, porque era muy fuerte.
y porque pues de cierta manera también Samuel creció ahí. Y es muy fuerte, bendito hermano y bendita hermana, cuando la sentencia de Dios, a alguien que amamos, a alguien con quien vivimos, es muy difícil cuando la sentencia de Dios decide matarlo. Pero de igual manera, quiero decirle que Dios nos consuela. Ahora, Samuel temía el decirle. Y en el 16 dice, llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel, hijo mío. Él le respondió, heme aquí, porque ya también vimos la obediencia y la sujeción de este varón a un sumo sacerdote. Heme aquí, le dijo. 17. Y él le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que él habló contigo. Ahora, Samuel no sabía que dos varones se habían presentado ya con Elí a maldecirlo. Elí no se lo había dicho a Samuel porque eso no viene en la Biblia. Samuel pensaba que Elí no sabía, pero Elí ya estaba con la sentencia. Pero fíjese bien la enseñanza, ponga atención. Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras, porque la palabra encubrir y no revelar la verdad es un pecado muy grave. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Así te haga si me encubres, así te haga si me engañas, así te haga Dios. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, tomemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, a los que no creyeron, al primer pueblo que amó más las tinieblas y el pecado que la cruz de Cristo Jesús, Jesús nunca les encubrió nada y les dijo, ay de ti fariseo, ay de ti saduceo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsabai, cuántas veces te quise reunir como la gallinita debajo de sus alas y tú no quisiste, ay de ti. Y los ayes son maldiciones, ay de ti, hipócritas. Y les dijo y los sentenció a un fruto horripilante. Así, bendito hermano y bendita hermana, de igual manera, yo a un sacerdote o a una iglesia que esté practicando el pecado, yo no le voy a decir, hermano, gracia y paz. No, yo no le voy a encubrir, le voy a decir, sabe que usted ya está sentenciado para muerte, para ser maldito. No podemos tener comunión con usted. Usted ya está maldito. Y hay algunos que quizás, si todavía tienen el favor de Dios y no recayeron, y yo no les encubra, puedan arrepentirse. Bueno, y aquí está todo lo que Dios permite. Esta no fue palabra de Elí, es palabra de Dios, hermano. ¿Sí? Entonces, un representante, cuando Dios nos habla y nos da entendimiento de las sentencias que hay, yo no me puedo guardar. Yo tengo que hablar. Y si no hablo, cuidado. Dice, y Samuel, entonces Samuel con temor, cuando ya puso Elí delante de Dios, Samuel se lo manifestó todo, sin encubrir nada. Entonces Elí le dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. Y nosotros podemos entender esta palabra como diciendo, pues no le importó a Elí la sentencia, no temió, no se asustó. No es eso, hermano. O sea, simplemente, cuando Dios decide algo, ¿quién puede decirle a él, no lo hagas? Elí sabía que ni los ruegos, ni las súplicas, ni las lágrimas,
ni nada. Por eso digo, Jehová es, escrito está. O sea, yo ya no puedo cambiar. Yo ya no puedo cambiar, es con juramento. Pues ni modo, que se haga. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 13 y nos quedamos para iniciar el versículo 19. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.